Un cordial saludo a todas las personas que han aceptado esta invitación y que han tenido interés en este tema tan relevante para nuestro país, para nuestro sistema de salud, nuestro sistema educativo, que es la certificación y la recertificación médica de profesionales de la salud en Colombia. Soy Luis Carlos Ortiz, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, ASCOFAME, y en los próximos minutos quiero compartirles algunas inquietudes sobre el contexto que se está dando en este momento, algunos antecedentes y lo que se viene hacia futuro. Siempre me gusta iniciar las presentaciones sobre los temas de talento humano mostrando estas dimensiones del desarrollo del talento humano en salud, donde educación, los servicios de salud y el sistema laboral se intersectan en diferentes aspectos. O sea, no podemos hacer un buen análisis del talento humano en salud sin tener en cuenta estas interrelaciones que se dan entre estos tres elementos y cómo se afectan de manera recíproca. Y vemos que en este momento en el centro de las tres dimensiones está lo relacionado con certificación y recertificación, teniendo en cuenta que hay unos elementos muy importantes de educación y de formación del talento humano, pero que esta formación muchas veces se da en el ámbito de los servicios de salud y que tiene efectos sobre los temas laborales y también cómo los temas laborales afectan esas posibilidades que se le dan al talento humano para que consiga, digamos, su capacitación, su actualización de manera permanente, de manera continua a lo largo de su vida y cómo también esa constante actualización tiene un impacto positivo en la calidad de los servicios de salud. Aquí podemos ver una síntesis de cómo la certificación y la recertificación están insertos en los temas que hacen de la medicina una profesión con autonomía, pero que también implica una responsabilidad constante con la autorregulación. Y es una autorregulación que se debe entender como parte de las responsabilidades del colectivo médico, donde se establecen unas reglas del juego, unas normas a las cuales todos los integrantes del colectivo médico como individuos se tienen que acoger y tienen, digamos, que dar cumplimiento. Una autorregulación que tiene elementos éticos en el ejercicio de su profesión, con una responsabilidad hacia las comunidades, hacia los pacientes, hacia la sociedad, que implica su constante idoneidad, su constante capacidad para mantenerse competentes de tal manera que siempre haya los mejores servicios entregados a las personas y a las comunidades. Y que obviamente para mantener esa competencia y esa idoneidad debe haber un proceso de educación continua que le permita al médico y que le permita a la profesión mantenerse con ese voto de confianza que la sociedad le ha dado y que le permite ser una profesión autónoma, de tal manera que la certificación y recertificación constituye un elemento básico en esos aspectos de autonomía y autorregulación que caracterizan a las profesiones de salud, particularmente a la profesión médica, como una profesión, digamos, que está constantemente actualizándose para entregar esos mejores servicios que puede dar a la sociedad, que se le puede dar a la comunidad y que le puede dar a los individuos en el ámbito de los servicios, en los ámbitos comunitarios, y que por supuesto no constituye una mera formalidad, sino que debe ser un compromiso fuerte del colectivo médico y de sus integrantes. En Colombia, recientemente se tuvieron algunos antecedentes en cuanto al marco legal, donde a través de la ley 1164, emitida en el año 2007, se fortalecieron o se incluyeron dentro del marco legal esos elementos de la autonomía profesional que están basados en la competencia profesional que debe caracterizar la relación entre el profesional de la salud, entre el médico y sus pacientes, que es una responsabilidad que implica esa
ese compromiso permanente con la autorregulación desde la profesión y de cada uno de sus integrantes, como lo mencioné, y que debe tener en cuenta la responsabilidad, la ética, la competencia, mantener constantemente la pertinencia clínica y un compromiso con el uso racional de los recursos y de las tecnologías, y que obviamente el ejercicio debe enmarcarse dentro de los elementos éticos definidas por los códigos para cada una de estas profesiones del área de la salud. Pero esa ley, la ley 1164, fue más allá y en su momento estableció la certificación y la recertificación como elementos que constituían un requisito para poder ejercer las profesiones de la salud aquí en el país. Por ejemplo, se hablaba de dos requisitos básicos, uno de los cuales era la acreditación de un título profesional otorgado por una institución de educación superior, o en caso de que ese título proviniera del extranjero, ese título tenía que estar convalidado por la autoridad pertinente, que en este caso es en el Ministerio de Educación Nacional. Pero además de ese título, esta ley introducía la certificación como un segundo requisito para poder ejercer las profesiones de la salud en el país. Esta certificación que se entendía que debía hacerse en el registro único o a través del registro único nacional de talento humano en salud fue declarado inexequible por la Corte Constitucional. Entre otras cosas, la Corte interpretó que la certificación de las profesiones del área de la salud, las cuales está la medicina, debería entenderse como el título que le daban las instituciones de educación superior acá en el país. Por tanto, eran instituciones que estaban reguladas y estaban controladas por el Estado a través de unos sistemas de calidad que garantizaban que sus egresados tenían, digamos, la calidad y la idoneidad y las capacidades suficientes para salir a ejercer su profesión. Esta misma ley también introdujo el tema de la recertificación como requisito para su ejercicio o el ejercicio de las profesiones de la salud en Colombia. Le estableció unos propósitos. El propósito era garantizar la idoneidad con el fin de dar cumplimiento a los criterios de calidad del talento humano en la prestación de los servicios de salud. Y le estableció también una naturaleza, que esa recertificación debería ser individual y que era obligatoria. Iba a tener una periodicidad que no definió la ley, pero que también iba a ser operada en principio por los colegios profesionales de cada una de las disciplinas de la salud que tuvieran funciones públicas delegadas. Esto para el tema, digamos, de la organización de ese sistema, de los procesos, de las actividades de formación continua, de llevar su registro, etcétera. Pero había otra responsabilidad, otra función establecida en las instituciones prestadoras de servicios de salud, que eran ellas quienes tenían que adoptar los mecanismos para garantizar que el personal de talento humano en salud, las profesiones de la salud, cumplieran con ese requisito obligatorio de la recertificación periódica. Todo este artículo, todo lo que les acabo de contar, también fue declarado por la Corte Constitucional como inexequible por unos temas, digamos, de carácter formal, de la formalidad del trámite de la ley que se expidió, que no amerita hacer análisis en este momento, pero que nos dejan algunas lecciones aprendidas para el futuro. Recientemente la Ley Estatutaria en Salud, que elevó a categoría constitucional el derecho a la salud, también habló sobre la calidad y la idoneidad profesional como uno de los elementos clave para asegurar esa garantía del derecho fundamental a la salud. Y la autonomía profesional, también lo dijo, implicaba que debía llevarse dentro de un marco establecido por la autorregulación, la ética, la racionalidad y la evidencia científica. Todos estos elementos que les estoy mencionando son claves porque constituyen la base para poder establecer un sistema de certificación y recertificación, por lo menos aquí en nuestro país. Así pues que al pensar en cómo sería la certificación y la recertificación de las profesiones de la salud, de la medicina en Colombia, tenemos que empezar a establecernos o a formularnos algunas inquietudes sobre las bases, digamos, filosóficas que debería tener ese sistema de certificación y recertificación. Lo primero es qué tanta regulación estatal debe tener y qué tanta autorregulación. ¿Cuál es esa mezcla
que se considera más adecuada para el país. Por ejemplo, lo que decía la ley 1164 era, digamos, de un esquema autorregulado que tenía o que implicaba la obligación de la certificación y la recertificación para todos los profesionales y que digamos que dejaba algunos elementos después para ser autorregulados, algunos a través de decisiones del gobierno, eso sería regulación, y otro a través de las decisiones de las propias profesiones del área de la salud. Y en ese caso también habría que definir qué tan voluntario, qué tan obligatoria sería esa certificación y esa recertificación para nuestros profesionales, definiendo en ese sentido cuáles son las implicaciones que tiene. Si el hecho de estar certificado o no certificado, o recertificado o no recertificado, implica algunas limitaciones al acceso a educación continua, ¿qué efectos tendría sobre el ejercicio profesional? En algunos países, si no se cuenta con esa recertificación, pues no se puede ejercer. En otros las limitan, por ejemplo, a que no pueden ejercer en algunas instituciones públicas o que no pueden recibir recursos del sector estatal. También se limita el acceso a algunos beneficios que tiene el sistema de salud, el sistema educativo. En fin, hay que definir claramente cuáles son las implicaciones de estar certificado y recertificado o de no estarlo. Y eso ojalá debería quedar, digamos, muy claro desde el comienzo, porque después va a ser difícil hacerlo. Y también hay que pensar en cuáles son los roles y responsabilidades de los diferentes actores y agentes que participan en este asunto, en este proceso. ¿Cuál va a ser el rol de las instituciones académicas, de las universidades, de las asociaciones de facultades, el papel del gobierno, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, de los mismos colectivos profesionales, cómo entran a jugar acá las sociedades científicas, los colegios profesionales y las instituciones de salud? ¿Qué medidas van a tomar en cuenta? Digamos, ¿cuáles son también los efectos de certificación y recertificación sobre la calidad de los servicios, por ejemplo, sobre los procesos de habilitación de los servicios? Así que, digamos, son muchos elementos que hay que ir pensando. Hay que ver quién va a hacer la verificación y el registro de las actividades que periódicamente van a tenerse en cuenta para la certificación y recertificación profesional, si se van a asignar créditos, puntos, qué otro tipo, digamos, de operación se va a hacer con estas actividades de educación continua, de experiencia que tienen los profesionales, cómo va a ser el diseño y aplicación de evaluaciones periódicas, si se contempla realizar ese tipo de evaluaciones para saber si un profesional realmente tiene los conocimientos y las competencias o las conserva o las ha fortalecido, y finalmente también cómo va a ser esa financiación, si la va a financiar directamente el profesional, si va a haber algún tipo de recursos por parte de las instituciones del sistema de salud, si el gobierno también va a apostarle a esto, y obviamente tener en cuenta que esa financiación no vaya a afectar la autonomía profesional. Otros aspectos claves que hay que tener en cuenta y que hay que ir pensando. Acordémonos que finalmente el ejercicio profesional arranca cuando un profesional, cuando un médico obtiene su título. Y una de las primeras cosas que uno tiene que preguntarse es si ese título de pregrado equivale ya a la acreditación de ese profesional para iniciar su ejercicio, como hoy ocurre en Colombia. Hoy acá el título de pregrado, por ejemplo, en medicina, habilita a quien tenga ese título para ejercer la medicina en todo el país y no necesita otro tipo de evaluaciones, bien sea por el gobierno o por otro tipo de agentes. En otros países no ocurre eso. Además del título, se exige presentar un examen de acreditación, de alguna manera que le garantice al sistema de salud que esa persona tiene las capacidades y tiene las competencias que requieren los servicios de salud para atender a su población. Entonces, primera cuestión que hay que resolver. Una segunda cuestión es cuál va a ser la periodicidad con la que se va a hacer la revisión de si la persona mantiene o no sus condiciones de idoneidad, su competencia profesional, su competencia clínica, etc. Muchos países, digamos, han adoptado periodos de 5 años. No sabríamos en este momento si esos 5 años realmente corresponden hoy, digamos, a
a la velocidad con que se está moviendo el conocimiento en medicina, con que se actualizan las guías, etcétera, etcétera. Pero es un tema que hay que pensar, o puede ser un esquema donde de manera constante se mantenga, digamos, actualizado, por decir algo, esos puntajes, esos créditos que se le dan a las actividades de actualización de nuestros profesionales de salud, estilo, por ejemplo, como ocurre en la ATP, en tenis, donde siempre, digamos, hay un sistema que se actualiza de manera constante. Esa sería una segunda cuestión a resolver, la periodicidad. Una tercera situación que hay que revisar es si va a haber un examen de evaluación periódico, como también muchos países lo hacen, que cada 3 o cada 5 años los profesionales se tienen que someter a esa evaluación y tienen que sacar un puntaje mínimo para no tener dificultades con el ejercicio profesional. Si no obtienen ese puntaje, en algunos casos pues se da la posibilidad de volver a revisar, a capacitarse, a cumplir requisitos y a presentar el examen hasta que saque el puntaje, digamos, que los habilita para no tener ningún tipo de restricciones en el ejercicio profesional. O definitivamente si se prescinde de esa evaluación y solo se evalúan aquellas actividades que durante el periodo definido realiza cada uno de los profesionales y con la asignación de créditos o puntos finalmente obtiene los mismos, o si no lo alcanza a obtener, darles un tiempo adicional para que así lo hagan. Entonces sería un tercer elemento que hay que pensar. De manera, digamos, similar a lo del título de pregrado, hay que pensar en los títulos de posgrado. Cuando se obtiene un título de posgrado, particularmente en una especialización médico-quirúrgica, eso equivale ya a una reacreditación, a una recertificación de su ejercicio, o de manera independiente también hay que hacer una evaluación, bien sea de las actividades de formación continua o una evaluación para ver si ese título, digamos, lo refrenda con sus conocimientos probados a través de este tipo de evaluación y en qué momento se debe hacer. Todos estos elementos, digamos que están de manera distinta en los diferentes sistemas de certificación y recertificación profesional que hoy existen en el mundo. Habría que ver bajo las condiciones actuales, las características de nuestro sistema de salud, de nuestro sistema de educación, con los desarrollos que han tenido los diferentes colectivos profesionales, las asociaciones médicas, los colegios de las profesiones, las sociedades científicas, cómo se haría la mejor combinación, la mejor mixtura de estos elementos de tal manera que el proceso de certificación y recertificación que nosotros adoptemos sea el que mejor se adapte a nuestras condiciones y, por supuesto, a través del tiempo había que irlo revisando, irlo mejorando, irlo fortaleciendo de tal manera que finalmente logremos ese propósito principal, que es de mantener la idoneidad, la competencia profesional en beneficio de la mejor calidad de la atención en la salud, en los servicios, en beneficio también de la profesión, en beneficio de la salud de las personas que son atendidas por estos profesionales. Así pues que termino como con esta idea en que la recertificación la certificación y la recertificación son elementos fundamentales de la autonomía y de la autorregulación profesional, particularmente en medicina, y que contribuye a mejorar los servicios y la atención de los pacientes, y de manera paralela fortalece la legitimidad del colectivo profesional y promueve el desarrollo profesional, el desarrollo personal de los profesionales de la salud. Hoy creo que hay suficientes bases y experiencias en nuestro país, y así como modelos que podemos revisar de otros países, que vamos a tener la oportunidad de hacerlo en este encuentro, que nos permiten pensar que Colombia puede alcanzar de manera rápida un consenso para desarrollar un sistema de recertificación y recertificación médica que realmente contribuya al beneficio de la profesión, al beneficio de los pacientes y al beneficio del sistema de salud. Les agradezco su valiosa atención y espero tener la oportunidad luego de compartir con ustedes inquietudes sobre este tema tan interesante y de tanta actualidad.